Hola, nos encontramos en la segunda semana de la materia de agentes perturbadores 2, en donde en esta ocasión analizaremos lo que es la definición general de lo que es riesgo. Te voy a compartir una presentación para dejar más clarificado y que podamos ir llevando un correcto seguimiento. Bueno, el tema de la conceptualización del riesgo. Vamos a partir primeramente de la fórmula del riesgo. Muchos autores la manejan. El riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad por exposición entre capacidades. ¿Qué es esto? Riesgo, aquí está la definición, la probabilidad de que se produzca un desastre originado por un agente destructivo. Peligro, como ya lo estuvimos viendo en la semana anterior, peligro es aquel agente perturbador, aquel fenómeno perturbador, aquella amenaza, y se define como la ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un lugar determinado. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de sufrir un daño como resultado de la presencia de un agente destructivo. La exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. La capacidad va a ser la capacidad que tengamos de recursos y acciones disponibles y potenciales que reducen la materialización de ese riesgo. Como toda fórmula matemática, si aumentamos la capacidad, aquí lo marca la ecuación, el riesgo va a tender a cero. Si aumentamos la capacidad, el riesgo si aumentamos la capacidad hacia infinito, el riesgo va a tender a ser cero. Y esta relación directa entre vulnerabilidad y capacidad es de lo que definimos como resiliencia, porque estas capacidades van a venir derivadas del conocimiento, de los recursos, de las acciones, de la voluntad que tengamos para hacer las cosas y poder hacer que este riesgo sea menor. Hay que entender una cosa, y me quedo estacionado ahorita en esta lámina. Hay que entender una cosa, no somos dioses. El peligro no lo podemos detener. Lo que vamos a detener es el impacto que va a tener sobre nosotros, ya sea comunidad, ya sea persona, ya sea empresa, pero va a tener sobre nosotros. Esa decisión tenemos que tenerla nosotros, pero únicamente la vas a tener cuando tienes debidamente el conocimiento. Si nos vamos ya a definiciones, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza, de acuerdo a la vulnerabilidad, se convierta en desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan peligro alguno, juntas se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra o se materialice un desastre. Riesgo viene de la palabra latín resicare, que significa atreverse a transitar por un sendero peligroso. Tiene un significado negativo relacionado con peligro, daño, siniestro, pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable de los procesos de la toma de decisiones en general y de los procesos de inversión en particular. Es el resultado de la interacción del peligro, la vulnerabilidad, la exposición y la resiliencia. Esta interacción determina la generación de daños o pérdidas económicas, físicas, sociales o ambientales en ciertos sectores de la sociedad. El análisis de riesgo es el estudio de las causas posibles, amenazas y los daños de consecuencias que éstas pueden producir ampliamente, utilizando como herramienta la gestión de estudios financieros y de seguridad para identificar esos riesgos. La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos previamente. ¿Cómo realizar un análisis de riesgo? Siguiendo estos 5 pasos. Identificar los peligros, identificar las vulnerabilidades, evaluar esos riesgos y decidir las capacidades que tenemos o que vamos a utilizar, gestionar y administrar el riesgo y obviamente ser resilientes. Vamos a entrar un poquito ahorita al tema de cada uno de estos puntos. ¿Qué hacemos frente a un riesgo? Y aquí ponemos algún ejemplo, como es lluvia, pues podemos asumirlo, es decir, ya nos llegó la tormenta, ni modo, ya nos mojamos, no tenemos nada más que hacer. Podemos prevenirnos, podemos ser resilientes de alguna manera y estar prevenido. ¿Cómo? Pues informándote previamente cómo viene la condición del tiempo para ver si sales con paraguas o no, pero mucha gente actúa a como lo sorprenden los fenómenos, el que sea, y se llaman sorpresas. Y no, muchas veces no son sorpresas, son sorprendidos. Lo otro es la mitigación. Si ya te informaste, bueno, pues sales con
con un paraguas para poder mitigar. La lluvia no la vas a detener, pero sí puedes mitigar el impacto que va a tener sobre ti. Y la otra es la transferencia, transfieres el riesgo. Aquí se ve muy claramente cómo no solo no te mojas, sino pasas el agua a las demás personas o a las demás entidades. Entonces también existe la transferencia de esos riesgos, enfocado principalmente al tema de transferencia financiera, que también vamos a ver más adelante, cómo transfieres esos impactos negativos que se puedan llegar a tener. Pero obviamente desde tener conocimiento previo para saber cómo vamos a mitigarlo y transferirlo. La vulnerabilidad puede ser física o social. La física indica la propensión del sistema a sufrir daños debido a su interacción con procesos externos e internos potencialmente peligrosos. El grado de vulnerabilidad depende de la amenaza a la que se esté expuesto el sistema. Por tanto, resulta lógico que un sistema sea más vulnerable a un fenómeno que a otro. Hay que destacar que la medición de la vulnerabilidad resulta complicada debido, entre otras cosas, al tamaño, a la complejidad de los sistemas físicos, al conocimiento parcial de procesos, de daños, a la dependencia entre la vulnerabilidad y el peligro. Lo social se refiere al conjunto de daños que pueden sufrir grupos humanos asentados en un lugar en función de un conjunto de factores socioeconómicos, psicológicos y culturales. Este tipo de vulnerabilidad es de mayor, se presenta en los estatus económicamente más maltratados de los países en desarrollo, y dentro de ellos todavía se consideran más vulnerables los grupos de niños, los grupos de mujeres, principalmente embarazadas y ancianos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un caso, se puede presentar la misma lluvia en la misma comunidad, sin embargo, no va a afectar igual a una casa de cartón o va a afectar a una casa construida con material. No va a afectar. Y otro factor que metemos, ¿dónde están ubicadas? Una cosa es de qué están construidas y otra cosa es dónde están ubicadas. Si están ubicadas en una ladera, pues el riesgo todavía aumenta más. Y en este caso, bueno, pues aquí está en una ladera, pero está debidamente urbanizado con los canales previstos para conducir el flujo de agua. La resiliencia es un término que se ocupa, que se usa, que se menciona regularmente. ¿Pero qué es la resiliencia? Dice, hacer frente a las adversidades, superarse y salir fortalecido de ellas y poner condiciones para eliminar la perturbación o mitigar sus efectos, propios o ajenos, en caso de presentarse nuevamente. Esa es una definición propia de resiliencia. ¿Pero qué es la palabra resiliencia? Muchos dicen que es recuperación. Pues no es únicamente recuperación. La palabra resiliencia viene desde los romanos. Ellos lo usaban para el término para atrás ni para agarrar vuelo, que hemos escuchado regularmente. Bueno, ellos sí agarraban vuelo. Se echaban para atrás y agarraban vuelos para volver con más fuerza. De ahí, posteriormente, pasa el tema de la metalurgia y se empieza a utilizar el término como lo que es el resorte o la ley de Hooke, donde empiezan a utilizar ellos el término de resiliencia, donde un cuerpo volvía, después de sufrir alguna deformación, volvía a su estado normal. El tema, la resiliencia ecológica urbana, que empiezan a nacer flores o plantas, la naturaleza empieza a recuperar sus espacios. Está también la resiliencia emocional, que después de alguna pérdida, algún alto impacto que sufrimos como seres humanos, pues viene una recuperación. Y el término resiliencia social, creo que un ejemplo claro es Nelson Mandela. Todos sabemos que después de haber estado años en prisión, 33 años en prisión, vuelve para convertirse en presidente de su país, Sudáfrica. Aquí en el tema de metalurgia o en el tema de ingeniería, vemos el tema resiliencia, y es la parte del límite plástico y el límite elástico y el límite plástico que tienen los materiales. Hasta cierto punto, el material va a sufrir una deformación, pero va a volver a su estado natural. Después de ahí va a fluir, es cuando se deforma lo que es el acero. Entonces, es un término utilizado regularmente en ingeniería. Pero nosotros, ¿qué vemos como resiliencia? ¿Es caer y levantarse? ¿Es sacarle la vuelta? Si tuviéramos una piedra en el camino, pues sacarle la vuelta y no volver a caer, o quitarla del camino para que nadie más caiga. Eso es la resiliencia. No solo es caer y levantarse, sino es quitarla para que nadie más caiga, y avisar y poner letreros. Eso es ser resilientes, que nadie más vuelva a tener afectaciones. No tienes que caer y levantarte, no tienes que aprender perdiendo. Aquí, por ejemplo, el jugador de fútbol americano, cuando pierde, se pone a pensar y llora y se lamenta de todo lo que no hizo, de todos los días que no fue a entrenar, de ese 120% que les piden que le pongan extra. El fumador sabe perfectamente que te va a provocar cáncer, sin embargo no lo dejan de hacer. En las rupturas matrimoniales,
El papá, una vez de que deja ver a los hijos, trata de reponer, trata de hacer todo lo que no hizo en todo ese tiempo. El tema de los embarazos juveniles es lo mismo, o el tema de la obesidad. Sabemos perfectamente, los avisos ahí están, sin embargo no los queremos ver. Eso es resiliencia, aprender a ver los avisos, y eso trasládalo al tema de la protección civil. Los avisos ahí están. El tema es cómo los vas a administrar para entenderlos, porque todos lo sabemos. En el tema de los seguros es exactamente lo mismo. Sabes que te puede pasar algún daño, sabes que se te puede presentar algún peligro, sabes que hay riesgo de que ese peligro se convierta en siniestro. Sin embargo, si tienes un seguro porque fuiste preventivo y te informaste de lo que podía suceder, te informaste de la posible vulnerabilidad que podías tener y compraste un seguro, en el dado caso que se materialice el siniestro, tú vas a poder tener una recuperación y vas a poder darle una continuidad a tu negocio, a tu empresa o a tu vida. En el caso de que no tengas un seguro, pues vas a batallar para una recuperación económica, un posible cierre de operaciones y vas a tener una reacción en cadena en cualquiera de estos casos. Hablemos de cuestiones médicas, puede fallecer la persona por no contar con los recursos y de ahí se deriva una reacción en cadena para tu familia. Entonces, un seguro, claro que es una herramienta de resiliencia, por eso hablamos de transferir los riesgos. No somos dioses, pero sí podemos transferir ese riesgo derivado de un peligro, cómo nos puede afectar para poder hacer frente con los temas de continuidad de operaciones en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra empresa. Muchas veces se menciona, y sobre todo con el tema del COVID, que nos atacó un cisne negro. Un cisne negro es algo que está imprevisto, pero con consecuencias mayúsculas. Hay otro autor, bueno, esto lo escribe Nassim Nicholas Taleb, un autor libanés, en el 2007. Pero en 2016 sale otra versión. Michelle Walker dice que es un rinoceronte, puede haber rinocerontes grises. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Se pensaba que el cisne negro era un suceso improbable. Europa antes creían que no existían. Entonces, cuando lograron descubrir en Australia los cisnes negros, bueno, pues fue un acontecimiento importante. De ahí que el autor Nassim lo toma esa metáfora para ejemplificar que algo puede llegar a suceder. Un cisne negro nos agarra de sorpresa, como pudo ser la gripe española, pudo ser las Torres Gemelas, etcétera, incluyendo el COVID. Pero en el caso del COVID, posiblemente para China se hubiera sido un cisne negro, pero para Latinoamérica no, porque para Latinoamérica nos avisaron desde diciembre que ya venía que había aparecido un cisne negro en China, pero nosotros ya veíamos el rinoceronte. Significa que estás viendo el rinoceronte, tú estás en la sabana africana y ves venir a todo galope el rinoceronte y no hicimos absolutamente nada por detenerlo. No reaccionamos, duramos 3 meses, 4 meses en que reaccionáramos los latinoamericanos. Hasta marzo, hasta abril, empezaron algunos gobiernos a ponerse las pilas, después de 3 o 4 meses de que esta pandemia ya había existido y nos habían avisado. Para nosotros no fue un cisne negro, para nosotros nos pasó por encima lo que fue un rinoceronte gris. Y esto viene mucho al tema de la percepción que tenemos de los riesgos, cómo vemos y cómo afrontamos los fenómenos. Aquí pusimos un ejemplo en Google Trends, y aquí puedes ver muy claramente, pusimos cubrebocas, cerveza y cursos durante el tiempo de los primeros 3 meses de la pandemia, y vimos cómo varía la percepción de la gente, qué es lo que está buscando. Cuando recién lo anuncian, la gente estaba preocupada por los cubrebocas, pero después de un tiempo de encierro, ya desesperada, la gente empieza a emigrar al tema de la cerveza. Los cursos sí se mantuvieron bajos, pero iguales, pero de manera estable. Nuestro estado, lamentablemente, fue el que más anduvo buscando cerveza, era en los tres meses, el promedio de los 3 meses, junto con Baja California, Nuevo León y Puebla. También otro tema que tenemos que ver sobre el tema de la percepción de ese riesgo es la gente siempre va a creer lo que ellos quieran creer. Este fue un ejercicio que hicimos lanzando un artículo que decía la gran mentira del coronavirus. No terminábamos de publicarlo a escasos minutos de haberlo publicado cuando ya había gente comentando cosas negativas. Y aquí está, nomás abrieron el archivo y lo cerraron, teníamos la contabilización, había 26 visitas, un promedio de 3 segundos de lectura, prácticamente nomás lo abrieron y lo cerraron. Este artículo
hablaba de 2 párrafos diciendo la gran mentira del coronavirus, la teoría de conspiraciones y todo eso, pero después del tercer párrafo el autor se disculpaba y decía que era únicamente un ejercicio para ver quién se iba con la finta, por así decirlo, de lo primero que leen, sin informarse debidamente. Y de eso se trataba este ejercicio. Y la verdad, hubo bastante gente, esto fue el inicio, pero hubo bastante más gente que cayó en esa trampa. Bueno, es un ejemplo que pusimos, es un ejercicio que pusimos para determinar, la gente va a creer lo que quiere creer, la gente se va a informar de lo que quiere informarse, pero hasta cierto punto, lean, infórmense, es la mejor manera que puedan llegar a ser resilientes y que puedan enfrentar de mejor manera los riesgos. Y otro tema que viene a impactarnos fuertemente al tema de los riesgos son 3 fenómenos perturbadores muy fuertes. Uno es la ignorancia. Hay cargos públicos que se están ocupando por personas que son ignorantes en los temas o cargos en las empresas. La otra es la corrupción, que viene a potencializar más los fenómenos. Entonces, los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Y el otro es la indolencia. Lo vemos en la gente, lo acabamos de ver ahorita. La gente va a creer lo que quiera creer, la gente va a tirar basura, la gente no va a usar el cubrebocas, la gente va a ser indolente a los temas. Entonces, ignorancia en la función pública, corrupción entre empresarios y función pública y la indolencia ciudadana. Bueno, estos son 3 factores fundamentales que vienen a detonar con todo lo que es el tema del riesgo. Entonces, únicamente detonan o potencializan el efecto de un fenómeno perturbador que pudiera tener sobre nosotros, sobre nuestro sistema, y nos hacen mucho más vulnerables esas condiciones a las que estamos expuestos. Bueno, por mi parte es todo esta semana. Continuamos la semana que entra con un ejercicio. Va a ser bastante interesante el próximo ejercicio que vamos a hacer para poder un poquito entender más propiamente el tema de lo que es los análisis de riesgo, las vulnerabilidades y cómo interactúan el tema de la transferencia, cómo hacer frente a una vez que se presenten este tipo de fenómenos perturbadores. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que entra.